Damos inicio a esta sesión, como recuerden, del Molecular Tumor Board sobre cáncer de pulmón, con nuestro invitado, el doctor Andrés Felipe Cardona, que para quien no lo conocen, el doctor Andrés Felipe Cardona es médico, especialista en medicina interna, especialista en oncología clínica, con estudios adicionales de fellow en oncología torácica, neurooncología y adicionalmente PhD en términos de genoma del cáncer. El doctor Cardona actualmente es el director de investigación y educación del Centro de Tratamiento e Investigación sobre el Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo y como comentaba previamente, es un líder de opinión y uno que podría decir de las personas que más conocimiento y experiencia tienen en el manejo de pacientes con cáncer de pulmón, por lo menos de este lado del continente. Muchas gracias, doctor Cardona, por aceptar nuestra invitación. A todos los participantes por unirse y esperamos esta sesión sea lo más fructífera y se dé espacio a la discusión. La metodología que vamos a tener es que será unas breves de revisiones de tema y se comentarán unos casos. Si alguien en la audiencia llega a tener una pregunta, por favor escribirla en el chat y a medida de esto vamos a ir habilitando los micrófonos para temas de logística y no interrumpir, digamos, con la presentación, sino dar espacio para la moderación y la discusión. Doctor Cardona, muchas gracias. Tiene usted la voz. Muchas gracias, Alejandro, por la introducción, más que generosa, sin lugar a dudas. Los casos van a estar disgregados alrededor de algunas diapositivas que espero no terminen siendo muchas. La cantidad de información, sin lugar a dudas, es enorme, entonces trataré de ser lo más amigable posible para que los casos se enriquezcan y adicionalmente que podamos discutir alrededor de ellos en algunas instancias. Muy bien, vamos a empezar entonces. Estos son mis conflictos de interés. Y para arrancar, creo que vale la pena hacer una brevísima introducción alrededor de lo que pasa con el impacto de las mutaciones del EGFR. Sin lugar a dudas, ustedes conocen muy bien que hemos tenido una transformación más que progresiva alrededor de la mortalidad del cáncer de pulmón. Como pueden observar en la diapositiva, la reducción más que significativa y especialmente de aquel estudio canónico publicado por Howletter, pues incluso llegó a ser alrededor del 3% anual después del 2010 al 2020 en los Estados Unidos, lo que se aglomeró especialmente por dos condiciones primarias, que son la introducción de nuevos medicamentos desde la perspectiva de inmunoterapia, adicionalmente la terapia blanco dirigida, y obviamente el uso del TAC de baja radiación para el diagnóstico temprano. Entonces, estas curvas demuestran evidentemente, y en particular por el efecto de las terapias contra el EGFR, lo que implicó una reducción significativa, en este caso específica para los pacientes EGFR positivos, más o menos de alrededor del 6% en poco menos de una década. Las mutaciones del EGFR sin lugar a dudas se ganaron todo el protagonismo, descubiertas en 2004 de forma incidental por aquello que recordamos como el síndrome Lázaro. Todos los pacientes en aquel entonces tratados con gefitinib, ustedes recordarán los estudios SISL, en los cuales tratábamos población general y finalmente terminamos utilizando el escenario del inhibidor de tirosina quinasa de primera generación para los pacientes que tenían las mutaciones. La discusión estaba circunscrita en esa década específicamente sobre si lo que tenía valor eran las mutaciones del EGFR o la amplificación del gen, que incluso se había cuantificado, y bien recordarán que se alcanzaron a hacer estudios incluso con sobreexpresión proteica del mismo. Todas las mutaciones no se hicieron de la misma forma y cada vez hemos aprendido más, hemos ganado valor adicionalmente dentro de lo que implica la terapéutica, incluyendo datos alrededor de las inserciones del exón 20, donde no teníamos posibilidades terapéuticas, todavía tenemos algunas carencias en nuestro entorno y adicionalmente, pues ya vamos en la cuarta generación de los inhibidores de tirosina quinasa. Este es otro de los escenarios que sin lugar a dudas se ha vuelto más importante, con la amplificación de los datos alrededor de los números cada vez más y la introducción del NGS de forma sistemática, particularmente en los países con ingresos altos, pues lo que se encontró es que había algunas conmutaciones y que las alteraciones del EGFR que hacíamos previamente por PCR en tiempo real o por PCR digital no estaban en solitario y que eso sin lugar a dudas podía incluso dividir la población en dos grandes estratos, los pacientes que tenían conmutaciones positivas y negativas. Y recuerdo muy bien la primera publicación de Miguel Ángel Molina, que la hizo más o menos hacia la altura del 2007-2008, sobre la importancia de las mutaciones deleterias de P53 sobre el efecto pronóstico y la terapéutica en aquel entonces con los inhibidores de primera generación. Pues ya no vamos solamente ahí, sino que hoy en día reconocemos la importancia de RB1, estratificando la población incluso, aumentando el riesgo alrededor de la posibilidad de transdiferenciación para carcinoma de células pequeñas, las alteraciones en CDK4/6, incluso tenemos un bonito estudio hecho en América Latina donde se demuestra el efecto terapéutico
deleterio para aquellos pacientes que tienen de forma regular alteraciones en este gen, las pérdidas de PTEN, donde también podría haber algo de discriminación alrededor de ello, y la amplificación de MM2. Incluso en esto ha habido una gran discusión alrededor de cuál es la importancia del TMB real en los pacientes que tienen mutaciones del EGFR, y de pronto podemos hacer alguno que otro comentario alrededor de ello. Sabemos muy bien que el TMB hecho en tejido discrimina hoy en día, al menos por lo que tenemos de aprobaciones, en el primer mundo la posibilidad de utilizar la inmunoterapia en mayor o menor de 10 mutaciones por megapar de bases y para el BTMB de 20 mutaciones por megapar de bases. Pero para los pacientes EGFR y particularmente para la población de sujetos L858R, ese umbral está más o menos alrededor de 6 mutaciones por megapar de bases. Para no hablar de toda la historiografía de lo que recientemente cumplió 20 años, lo más importante es lo que ha ocurrido, yo diría que en estos últimos 4 años, donde la cantidad de información ha sido realmente dramática. Si ustedes observan, aquí está un resumen hecho por Gelati recientemente en Lung Cancer, y lo que ustedes ven es lo que ha ocurrido. Esta presentación la hizo hace muy poco tiempo en el Mundial de Cáncer de Pulmón la doctora Solange Peters, y como ustedes pueden ver, a partir del 2020, pues la introducción del Flaura con el osimertinib en solitario en primera línea, pero adicionalmente la posibilidad de introducir el uso de la quimioterapia en combinación, no solamente con el osimertinib, sino adicionalmente los datos que hoy en día tenemos incluso con consistencia más allá de los 3-5 años de seguimiento para el estudio de Tata y adicionalmente para el estudio de los japoneses, y la introducción reciente de los nuevos inhibidores. En este caso aquí está la información recopilada de la aumolertinib, los datos asociados específicamente a la amivantamab y adicionalmente a la acertinib, y la introducción de medicamentos inhibidores de otras condiciones, en este caso particular, los ADCs dirigidos contra HER3 y particularmente el patritumab deruxtecan, del cual tenemos recientemente una comunicación francamente positiva sobre sus desenlaces finales. Esto es simplemente para que ustedes vean que tenemos clara introducción de nuevos medicamentos. Están los inhibidores todos de tercera generación. Entonces pueden ver que está el almonertinib, el lacertinib, el alfluvitinib, el reseltinib y el avivertinib, que son todos medicamentos que no están disponibles en este momento en Occidente. La gran mayoría de ellos están únicamente disponibles en China y no tendremos seguramente aprobación en otras locaciones porque no hay estudios que reproduzcan en población caucásica. Sin embargo, simplemente para que ustedes observen lo que ocurre de forma regular, en la segunda línea, y los datos derivados de Laura, parece haber cierta homogeneidad, y hoy en día incluso sabemos que respecto de la supervivencia libre de progresión y lo mismo de las tasas de respuesta, si pasáramos la línea estaríamos hablando de alrededor de un 65-75%, y de forma transversal el efecto terapéutico sobre la enfermedad cerebral es francamente positivo. Los inhibidores de cuarta generación, algunos de ellos han caído en desgracia ya, el Blue 667 y el Blue 945. El 945 clase de Blue Pharmaceutical cayó en desgracia. El Gene A02 en este momento investigándose específicamente para las alteraciones de resistencia on target, particularmente en C797S. ¿Cómo trato yo los pacientes con mutaciones del EGFR en la actualidad? ¿Qué suelo hacer y cuál es mi perspectiva? Voy a dar simplemente un scope con lo que tenemos disponible aquí, lo que quisiéramos tener, pero que todavía no tenemos en óptica, digamos así como en el diámetro de lo que deseamos para el ideal y especialmente las condiciones que tenemos en la actualidad en el país. Aquí simplemente para que ustedes puedan ver está el recuento de la gran mayoría de las mutaciones, está el exón 18, 19, 20 y 21 con una distribución alrededor de lo normal en promedio para las diferentes poblaciones. Hay cierta variabilidad epidemiológica, pero no es tan significativa. Si vemos las mutaciones y pudiéramos empezar a discriminar de forma regular, las mutaciones raras que incluyen de forma regular el exón 18, que son en grueso las alteraciones por variante de la G719S y lo mismo de la E709X y las de lesiones del exón 18, que son increíblemente raras, son menos del 0.3%, pues tienen sustento en la actualidad para utilizar afatinib y osimertinib, y si me inclino por ver ese 4% de los pacientes, probablemente mi elección estaría alrededor de ese par de medicamentos. Si vemos lo que ocurre para el exón 19, 45% de los pacientes en grueso, la de lesión del exón 19, hay diferencias dependiendo del número de pares perdidos, pero normalmente representan alrededor del 45% de la población, y adicionalmente hay inserciones del exón 19 que son bastante raras y que corresponden más o menos al 0.6% de la población.
Hay otro tipo de mutaciones que se encuentran en el exón 19 que son realmente exóticas y representan menos del 0.1%, que son las que ustedes observan en la porción inferior, y los datos consistentes alrededor específicamente de las mutaciones menos frecuentes, que son menos del 1%, insisto, está para el afatinib. Para las lesiones del exón 19, pues el osimertinib, sin lugar a dudas, solo o en combinación, tiene mayor representatividad. Si hablamos del exón 20, pues ya veremos un poco más adelante uno de los casos, pero la discusión está concentrada particularmente para las inserciones. Hay múltiples tipos, el recuento que yo tengo en mi cabeza son 23 y acopia un poco más del 6% en términos generales. La primera línea ideal está en la actualidad alrededor del uso del amivantamab y adicionalmente de la quimioterapia, como ustedes ya lo saben, y comentaremos brevemente en el futuro, en poco tiempo, el papillon, y adicionalmente para la alteración por inserción del FQA, el uso de los imertinib, y para las mutaciones específicamente S768 y el afatinib. Y si hablamos del exón 21, pues tenemos la mutación L858R, que digamos que tiene un pronóstico diferente, un perfil de respuesta también diferente. En la actualidad es cerca del 40% de la población y sin lugar a dudas el escenario terapéutico ideal pues está entre los osimertinib y si tuviéramos la posibilidad de utilizar el mariposa, ahí hay algo que discutir. Y adicionalmente la L861Q, que es el 0.9%, sin lugar a dudas por ahora el osimertinib. Vamos a empezar con el primer caso. Yo presentaré el caso rápidamente, haré algunas preguntas y pues obviamente quedamos abiertos a la discusión y creo que aquí es donde tendremos oportunidad de tomar algo del recuento de lo que cada uno de ustedes en el panel tengan la posibilidad de aportar. El primer caso es una mujer de 61 años sin historia patológica significativa. Los eventos empezaron en mayo de 2023 con el diagnóstico de una tromboflebitis superficial del miembro superior izquierdo y posteriormente hizo una trombosis venosa profunda del miembro inferior del mismo lado y casi que en paralelo la paciente desarrolla hemiparestesias con algo de limitación funcional para la marcha, especialmente por limitación para discriminar en infraversión y pérdida progresiva de la capacidad visual. Consulta por ello y en el escenario de los síntomas que tenía, le hacen una resonancia cerebral que encuentra múltiples lesiones intraxiales, como ustedes lo pueden ver con las flechas rojas en la porción lateral derecha de la presentación, y unas lesiones muy, muy curiosas que fueran como si fuera un comportamiento difuso, no claramente isquémicas, porque no se veían en el DWI, pero sin lugar a dudas muy llamativas en el T2 FLAIR, en la porción occipital bilateral, además, de forma curiosa en los dos lados, como unas lesiones en espejo que están descritas así especialmente para los gliomas de bajo grado. En adición, la presentación del primario, algunos nódulos pulmonares que aquí no son muy evidentes en estos cortes, pero estaba el primario que sin lugar a dudas era representativo y adicionalmente la enfermedad pulmonar multifocal que ya vamos a ver un poco más adelante. Este fue el PET que se hizo en aquel entonces cuando se hizo el diagnóstico y lo que se encontró en el PET pues, es una enfermedad pulmonar multifocal, alteraciones por afectación con múltiples lesiones en diferentes estaciones y adicionalmente con un SUV, particularmente para la masa superior de 16 y para la enfermedad de ganglionar bastante elevado, más o menos entre 4.3 y 21.4. Y adicionalmente la biopsia que reporta un adenocarcinoma de pulmón bifenotípico con compromiso por histología papilar y adicionalmente sólida que se clasificó en aquel entonces, vuelvo nuevamente, a mayo del 2023 en T2AN3M1C por la afectación intraxial multifocal y el compromiso pulmonar multifocal también, positivo para la deleción del exón 19, positivo para el PDL1 en 20% y con un TMB de una mutación por megapar de bases. Lo que se encontró en paralelo en el estudio del NGS es lo que ustedes pueden ver en la porción lateral derecha. Y lo que tenemos aquí pues es la deleción, una mutación adicional en STK11, amplificación de NTRK1, que no tiene ni mayor representatividad para esta enfermedad, una variante por splice del RB1 y adicionalmente una mutación de P53 por frameshift. Este es un genotipo muy particular y aquí abro la discusión, no sé si de pronto Alejandro, el doctor Carranza, el doctor Vargas quieran dar alguna apreciación o adicionalmente la doctora Archila o Julie, si quieren comentar algunas cosas sobre este genotipo que tiene sus peculiaridades. Ya habíamos hablado un poco sobre las conmutaciones de RB1 y adicionalmente de P53. Bueno, digamos que en este punto generalmente lo que vamos a hacer es la discusión entre el doctor Cardona y yo, pero también queremos invitar a otros participantes a que opinen con esto y la idea es enriquecer esta discusión. Entonces, si alguien, digamos, quisiera hacer alguna apreciación,
pues puede levantar la mano y vamos habilitando entonces los micrófonos, o si quieren, pues adelantamos nosotros la discusión. Bueno, pregunta, ¿qué valor entonces le daría a la coocurrencia de RB1 y TP53? Si bien sabemos que de caras a los inhibidores de tirosina quinasa, especialmente de más reciente generación, pues siempre existe un riesgo como tal de una transformación a carcinoma de célula pequeña. ¿Modificaría usted, digamos, la terapéutica, por ejemplo, en primera línea, con base en este perfil, digamos, favoreciendo, si la carga de enfermedad no es tan severa, el uso, por ejemplo, de un medicamento de una generación menor, digamos que para prevenir de cierta forma esa transformación a célula pequeña, o se consideraría más bien una enfermedad de mayor riesgo y consideraría una intensificación, por ejemplo, de cara a un FLAURA 2 o cuando lo tengamos un mariposa? Yo creo que el paciente sin lugar a dudas tiene un riesgo incremental, tiene las dos condiciones que para nosotros implican una de las posibilidades mayores para transdiferenciación de carcinoma de células pequeñas, que es la presencia de la conmutación de P53 y adicionalmente la alteración de RB1. Hay diferencias respecto de los porcentajes alrededor de cuál puede ser ese porcentaje de incremento del riesgo, pero digamos que en las series que tenemos en la actualidad, aquí hay bastante información especialmente publicada por el laboratorio de Triparna-Sen y adicionalmente de el Mass General Hospital, donde lo que sabemos es que en proporción está más o menos entre el 45 y 54% de incremento del riesgo. Es una enfermedad biológicamente mucho más agresiva, a pesar de ser una lesión del 19, y evidentemente por el compromiso intraxial basal, yo me inclinaría por ir de entrada con un tratamiento mucho más agresivo. Desde mi perspectiva, yo creo que la paciente, sin lugar a dudas, merecía tener la posibilidad de exponerse al uso de la quimioterapia más el osimertinib para ganar el mayor beneficio. Estaba muy sintomática desde la perspectiva neurológica y yo prefería utilizar la quimioterapia con el OSI y no ir de entrada por el tratamiento con una radioterapia craneal, especialmente visionando más el efecto terapéutico a largo plazo. Ok. ¿Qué valor entonces se le da a la mutación de STK11? Que curiosamente STK11 funciona a la inversa de los mecanismos tradicionales de señalización. Aquí buscamos son mutaciones de pérdida de función, que es lo que tenemos aquí, en el sentido de que la pérdida de función de STK11 es lo que da como tal el condicionamiento patogénico, digamos, de esta vía, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en EGFR, que son mutaciones de ganancia de función. Entonces, son mecanismos inversos, pero que llevan en un fenotipo similar. ¿Qué valor le daría entonces usted a esta mutación de STK11 en el contexto, por ejemplo, de EGFR, de cara sobre todo adicionado, si existe alguna evidencia, a las alteraciones o las coocurrencias de RB1 y TP53? Hay muy poca información sobre STK11 en pacientes EGFR positivos, entre otras cosas porque no es lo usual. O sea, no son mutaciones habituales que comparten el espacio con las alteraciones del EGFR. Las alteraciones en el KB1 en pacientes que están relacionados con EGFR, en grueso se han hecho más para tratar de valorar el valor de la sobreexpresión y con la sobreexpresión, pues tratar de validar que haya diferencias en el pronóstico. Pero la sobreexpresión es otro cuento completamente diferente. Realmente, y como ustedes lo saben muy bien, STK11 y KEAP1 tienen un valor pronóstico por ahora, específicamente en el escenario de selección, particularmente para los pacientes que suelen tener representatividad para utilizar inmunoterapia, y particularmente para aquellos que son PDL1 negativo y que tienen un TMB bajo, que suele ser lo habitual en esta población particular. Pero digamos que en ese escenario del EGFR no tiene el mismo valor. Y ahí le devuelvo la pregunta a Alejandro en la misma condición y perspectiva. ¿Cómo interpretamos hoy en día las mutaciones de STK11 o las alteraciones de STK11 no solamente por pérdida, sino por ganancia, especialmente dependiendo del comportamiento de la mutación? Hay mucha información alrededor de lo que implica no solamente la mutación, sino la importancia de que sean alteraciones bialélicas. Sí, digamos que curiosamente los estudios que mejor establecen el grado pronóstico son, por ejemplo, los que se han hecho con inmunohistoquímica y con RNA, donde demuestran, por ejemplo, pérdida de la expresión. ¿Sí? Ahí entra, digamos que el componente de la pérdida bialélica, porque así nosotros tengamos una mutación de pérdida de función, puede que igual haya mantenimiento como tal de la actividad de la serina trionina quinasa, que sería, digamos que distinto a lo que estuviéramos viendo con una mutación. Curiosamente, también se ha visto que hay mutaciones que, si bien por nomenclatura se consideran deleterias, no llevan como tal a la alteración de la función, sobre todo en unos exones específicos. Entonces, seguramente lo que vamos a aprender
con el tiempo es a caracterizar, digamos que mejor este tipo de mutaciones. Digo, por ejemplo, Entonces le devuelvo la pregunta. ¿Usted sí le daría valor a la mutación de STK11 en este caso particular de un paciente GFR positivo? no señor. Ok, o sea que estamos perfectamente concordantes. Por lo que digo, o sea, y en el contexto, por ejemplo, de KRAS o de KEAP1, tiene, digamos que mucho más valor. Aquí lo que digo es que desde el punto de vista funcional, por ejemplo, las mutaciones del exón 3 son las que peor comportamiento por pérdida de función tienen. Entonces, tal vez con el tiempo podamos ver que existe una mejor subcaracterización del comportamiento fenotípico funcional de esta pérdida de función de estas mutaciones, pero por ahora simplemente las tomamos como alterada o no alterada o a nivel de expresión ausente o presente. Completamente de acuerdo. Muy bien, entonces dejo las opciones terapéuticas, además para generar algo de controversia y que desde la perspectiva clínica tengamos también algo de noción de lo que piensa el resto de las personas. Mi óptica, insisto, pues era inclinarme por utilizar un esquema Flaura 2 y ofrecer carboplatino, pemetrexed y osimertinib, pero si ustedes observan, aquí tendríamos en grueso las opciones tanto desde la perspectiva sistémica como adicionalmente focal para el uso en el sistema nervioso central. Entonces, el relay, digamos que podría utilizarse, el TATA o el NJ009, entonces utilizando carboplatino, pemetrexed y gefitinib, ya sabemos que tiene actividad y unas buenas curvas de supervivencia a largo plazo. El osimertinib en solitario es una deleción del 19, digamos que se podría utilizar sin ningún problema y esperar y de pronto hacer terapia adaptativa, que es algo que estamos haciendo cada vez más. Y si el paciente no tiene la respuesta de esa edad, pues incluso sumar la quimioterapia, el Flaura 2, como lo mencioné, y si tuviéramos la posibilidad de ir por el mariposa, el amivantamab más el lazertinib. Y de la radioterapia, las opciones que yo creí perfectamente convenientes de comentar, pues la radiocirugía para la enfermedad dominante es algo que también estamos empezando a hacer cada vez más. Si yo tengo lesiones críticas en áreas elocuentes, pues puedo irradiar esas lesiones y el resto dejarlas en observación de entrada. A hacer radioterapia holocraneal, que cada vez se utiliza menos, sin lugar a dudas. Quisiera decir que la radiocirugía, y especialmente por los estudios más recientes, en particular por lo que sabemos en el recientemente publicado, en el experimento clínico recientemente publicado en el Journal of Clinical Oncology, impacta la supervivencia libre de progresión organoespecífica, pero no afecta la supervivencia global, y obviamente podríamos esperar y ver qué pasa con el tratamiento sistémico. No sé si el ámbito clínico quisiera hacer algún comentario alrededor de ello. Les recordamos, si alguien quiere participar, por favor levante la mano y vamos habilitando entonces los micrófonos. O si prefieren por el chat, también es una opción válida. Ok, pues sigo adelante entonces. Pues voy a mostrarles lo que pasó con el caso porque creo que es bien intrigante y adicionalmente muy, muy interesante. Empecé la primera línea y lo hice con el Flaura 2. Si ustedes observan, empezamos en junio del 2023, o sea, hace poco más de un año. Le di 4 ciclos de tratamiento. La paciente logró una respuesta completa de la enfermedad que realmente fue muy elocuente, tanto a nivel pulmonar como adicionalmente ganglionar. Desapareció toda la enfermedad. Y posteriormente continué con el pemetrexed y el osimertinib por 12 ciclos más, teniendo que pararlo en abril del 2024 porque la paciente me hizo una falla renal evolutiva. Esa falla renal primero tuvo un componente agudo y posteriormente quedó con algo de daño crónico, y la filtración glomerular después del evento agudo y la recuperación posterior al evento agudo estaba más o menos alrededor de 46 mililitros minuto. Desde ese momento está con monoterapia y está perfectamente. En este momento pues está en tratamiento sin evidencia de progresión de la enfermedad. Si ustedes observan, al menos yo en mi práctica suelo hacer de forma regular algunas biopsias líquidas para poder hacer, ya sea que vaya a hacer terapia adaptativa, si lo selecciono así, o en perspectiva, si quiero ver cuál va a ser el pronóstico de la enfermedad, pues hago biopsias líquidas en la semana 12 y suelo replicar nuevamente más o menos en la semana 24. Y lo que observamos específicamente en la semana 12 es que estaba negativa, o sea, sin lugar a dudas la respuesta fue una respuesta muy profunda, porque la paciente mejoró de forma muy sustancial, mejoró clínicamente, sin lugar a dudas, la parte neurológica incluso pues, se corrigió en gran medida, y adicionalmente pues tuvo una valoración negativa en la semana 12, lo que hablaba de un mejor pronóstico. Decidí desde la perspectiva de la radioterapia dejarla en observación y mirar qué pasaba con el tratamiento sistémico. Lo más curioso es que si ustedes observan en la resonancia donde estoy mostrando, quedaron unas lesiones en parte quísticas o pseudoquísticas con algo de cambios en el DWI y adicionalmente en la difusión que sugerían que de pronto hubiera algo de necrosis, como si hubiéramos tenido un componente tumoral en ese sitio y que hubiera tenido respuesta al tratamiento igual.
No obstante, ella tenía todavía déficit visual, especialmente para infraversión y adicionalmente por disminución de la agudeza visual, y le propuse hacer un PET-FET, bueno, un PET-18-FET. Este es el resultado del PET-18-FET y si ustedes observan, pues hay áreas claramente hipometabólicas en la región posterior. Aquí se ven las áreas hipometabólicas en la fusión con la resonancia, que son lo que se veía especialmente de la generación pseudoquística. La paciente lo que hizo fue una respuesta completa cerebral, no hay evidencia de enfermedad residual ni siquiera a nivel intraxial, ni tampoco a nivel occipital cortical. Y lo que tenemos aquí pues es la degeneración necrótica de los occipitales y obviamente un daño secundario que quedó en ese segmento por el hipometabolismo. Para mi gusto es un caso extraordinario. Yo nunca había visto un compromiso difuso a nivel occipital. Tuve incluso la oportunidad de comentarlo con varios colegas en nuestra junta y evidentemente tampoco habíamos visto un componente difuso en espejo a nivel occipital. Como la paciente tiene un riesgo incremental de la posibilidad de realizar o de transformar, de transdiferenciar la enfermedad a un carcinoma de célula pequeña, yo hago de forma regular enolasa neuronal específica cada 3 meses y por ahora la enolasa se ha mantenido perfectamente negativa. Hay un par de estudios especialmente asiáticos, uno coreano que demostró que la enolasa puede tener algún grado de sensibilidad para detección temprana de algo que sugiera que estamos teniendo una variante neuroendocrina evolutiva. Esto es simplemente para que ustedes recuerden lo que pasa con la transdiferenciación, lo que normalmente ocurre con las ganancias de RB1 y adicionalmente con las mutaciones de P53, es que habitualmente se produce una firma de hipermutación parecida a lo que ocurre con APOVEC y suele haber entonces transdiferenciación de la enfermedad que evidentemente tiene un pronóstico claramente adverso y los pacientes con carcinoma de célula pequeña por transdiferenciación que vienen de un EGFR positivo de forma regular pierden la mutación de sensibilidad del EGFR y además de eso son tumores que no responden bien a la inmunoterapia, como sí lo vemos en la actualidad con una buena cantidad de pacientes que no son EGFR positivos. Simplemente para hacer algún recuento de lo que ocurre con la terapia combinada y que ustedes tengan esta perspectiva, el uso de los inhibidores del EGFR en conjunto con la quimioterapia, pues lo que busca es disminuir eso que para nosotros hoy en día se llama enfermedad latente residual no evaluable y puedes tener una mejor perspectiva pronóstica en el largo plazo y obviamente un impacto secundario en la supervivencia libre de progresión y global. Para eso, los datos finales del NEJ009, si ustedes observan, en la supervivencia libre de progresión, un HR de 0.49, para la supervivencia libre de progresión 2 de 0.77, adicionalmente un impacto positivo con al final de las curvas que tienden a unirse, una reducción del riesgo de mortalidad del 18%. El homólogo del TATA, entonces en este caso los indios, lo que hicieron fue una combinación muy similar con carboplatino y pemetrexed más gefitinib, tasas de respuesta incrementales sin lugar a dudas hasta el 75.3, mejoría en la supervivencia libre de progresión con una disminución del riesgo de progresión de la enfermedad del 49% y mejoría de la supervivencia global de un 55%. Y lo más importante y representativo sin lugar a dudas son estos datos. Son datos que han ido madurando a lo largo de este tiempo. Tenemos datos del 2023 y del 2024 y lo que ustedes pueden observar es el FLAURA2, lo que acabamos de comentar, la adición de carboplatino, pemetrexed y osimertinib, una población significativa de 279 comparados con el brazo de control para 278 en pacientes recibiendo solamente el osimertinib. Lo interesante del estudio de la continuidad después de la inducción del osimertinib y el pemetrexed es lo que ustedes ven en los cuadros que están resaltados. La supervivencia libre de progresión para los pacientes que tienen enfermedad metastásica cerebral pues es claramente diferente. La deleción del 19 mejora de forma significativa también la temporalidad. Fíjense lo que ocurre para la L858R, el cambio es mucho más evidente. Si ustedes recuerdan incluso del FLAURA1, hay una divergencia de los resultados para la L858R y particularmente para la población asiática. Miren la duración de la respuesta, adicionalmente lo que implica, pues adicionar la quimioterapia con un riesgo incremental de toxicidad grado 3 de 53 versus 11% para la monoterapia. Las curvas, tal vez lo más importante es lo que ustedes ven en la porción inferior del lado izquierdo, específicamente para los datos del segundo análisis interino, esto ya desde este año, la supervivencia global no alcanzada versus 36.7 y un impacto positivo para la supervivencia global con una reducción de la mortalidad del 25%. Los datos adicionales vienen del mariposa. El mariposa es la combinación de amivantamab más lacertinib versus osimertinib, primera línea, y vamos a ver rápidamente los datos para que ustedes tengan consistencia alrededor de ello. Esto es la supervivencia libre de progresión, 23.7 versus 16.6. Lo que acabamos de ver del FLAURA2 es muy parecido en consistencia, si ustedes lo observan.
y una reducción del riesgo para la progresión del 30%, con impacto en todos los escenarios de peor pronóstico. Esta es información de ahora del 2024, donde ustedes observan que para los pacientes que tienen una PCR positiva o la detección de ctDNA por NGS entre la semana 8 y 12, pues evidentemente hay un impacto con la adición del amivantamab al inhibidor de tercera generación, que en este caso es el acertinib. Lo mismo ocurre para los pacientes que tienen conmutaciones de P53, un hazard ratio de 0.65 y para metástasis cerebrales. Aquí simplemente para que ustedes vean algunos de los puntos críticos, simplemente quiero mostrarles lo que ocurre para la supervivencia libre de progresión detallada, que es lo que acabamos de ver, 48 versus 34 a los 24 meses. Para los pacientes que tienen compromiso extracraneal y que no haya progresión de la enfermedad en este escenario, 53 versus 38 a los mismos 24 meses, y la duración de la respuesta 25.8 versus 16.8. Los datos adicionales para los datos de la supervivencia global, que es lo que acabamos de ver, pues para el 2024 el 25% de reducción. Y este año, ahorita recientemente en ESMO, hace un par de semanas, para quienes tuvieron oportunidad de estar allá, pues tenemos los datos alrededor de qué ocurre con la resistencia, que creo que también es algo que estábamos esperando ansiosamente para ver cuál es el comportamiento de la enfermedad con la exposición al inhibidor de MET. Pues específicamente se ve una diferencia significativa alrededor de la amplificación de MET, que era perfectamente explicable, lo estamos inhibiendo desde el principio. Adicionalmente hay diferencias en el espectro on-target, particularmente para mutaciones secundarias del EGFR. Entonces las tienen ustedes acá y esa diferencia es positiva más para los imertinib que para la combinación del amivantamab más el lazertinib. Aquí están los principales mecanismos, que son especialmente en la vía RAS, PI3K, alteraciones en el ciclo celular, que ya las habíamos hablado inicialmente, y fíjense la proporción adicional de P53RB1 pérdidas y las distribuciones respecto de las alteraciones secundarias en más de 2 vías y mecanismos de resistencia, comparando el OSI versus el mariposa. Los estudios adaptativos, este es un estudio muy interesante, que es un estudio que está desarrollando Elena Yu, y como ustedes pueden ver, una población muy grande donde los pacientes inician OSI y quienes no tienen un aclaramiento específico del OSI, lo que mencionaba previamente de la perspectiva adaptativa, pues tienen la posibilidad de ir a OSI más quimioterapia, esto tempranamente para tratar de validar el uso específico de la combinación y las otras posibilidades que se están probando en la actualidad con múltiples medicamentos en combinación con el osimertinib, incluyendo el patitumab deruxtecan, el datopotamab deruxtecan y adicionalmente el bevacizumab. ¿Qué sabemos en la actualidad de las poblaciones de alto riesgo? Y voy a hacer una diferencia entre los dos estudios porque creo que hoy en día tenemos valor agregado para poder hacer esas diferencias. Digamos que las poblaciones de alto riesgo en EGFR hoy en día están concentradas en estos grandes grupos, que son L858R, metástasis cerebrales de nuevo, adicionalmente con mutaciones en P53 o en otras vías críticas, y la presencia de un cfDNA positivo, especialmente entre la semana 8 y 12. Si ustedes observan en los forest plot de los dos estudios, aquí tenemos el Flauro 12 aquí el mariposa, pues hay consistencia alrededor de lo que normalmente ocurre. Si hacemos quimioterapia más osimertinib, pues hay beneficio en todos los registros, incluso con todos los registros a favor de un impacto positivo. Y particularmente lo que ustedes pueden ver para el tipo de mutación, adicionalmente para las alteraciones que tenemos de mutaciones, perdón, de metástasis cerebrales. Hay información reciente para P53 que muestra un impacto que pareciera ser también positivo, no tan crítico como lo esperábamos probablemente para esa subpoblación con la quimioterapia. Y el mariposa 2 pues muestra hallazgos muy similares. Si ustedes observan, tal vez lo más significativo es que no pareciera haber un impacto tan significativo en la L858R como sí se observa con el Flaura 2. Si hablamos de metástasis cerebrales, pues hay algunas cosas significativas, y es, muchos de los estudios no buscaron activamente las metástasis cerebrales con resonancias. Hay diferencias entre 1.5 y 3 Tesla, sin lugar a dudas, en si la resonancia tiene perfusión o no tiene perfusión, en si se hicieron todas las secuencias potenciadas para tratar de buscar las metástasis, etcétera, etcétera. Adicionalmente, si esas metástasis son tratadas o no tratadas, y adicionalmente pocos estudios permiten evaluar específicamente como desenlace la presencia de enfermedad. ¿Qué sabemos en la actualidad? Pues el Flaura 2 tiene la posibilidad o tuvo la posibilidad de permitir el ingreso de pacientes con enfermedad metastásica cerebral asintomática. Fíjense que mi paciente estaba asintomática, que es una de las grandes diferencias. La perspectiva del uso mandatorio de la resonancia se hizo en el 84% de los pacientes, que es una gran diferencia respecto del Flaura. Y adicionalmente, pues hicieron evaluaciones de forma regular, haciendo cuantificaciones por rano para ver las diferencias.
lo que ocurre para el control de la enfermedad. Entonces, los dos mismos escenarios, si ustedes observan aquí, pues tenemos la tasa de respuesta órgano específica, que es muy alta, más o menos alrededor del 94%, claras diferencias para aquellos pacientes que tienen metástasis positivas versus no positivas, y una reducción significativa del riesgo para aquellos que no tienen metástasis y que reciben la intervención primaria con quimioterapia más el osimertinib. Y si vemos la diferencia específica para el mariposa, pues está también pacientes positivos para metástasis 27.5 versus 19.9, con claras diferencias igual por rano respecto de la respuesta. Aquí es más discreta, si ustedes observan, es únicamente 40 versus 23. Los datos de los ADCs y particularmente del patritumab deruxtecan, los datos recientes de la ATHENA-1, la tasa de respuesta de la enfermedad más o menos alrededor del 50%, el TROPION-Lung, especialmente para pacientes en segunda línea sin diferencias para la supervivencia libre de progresión órgano específica, sí para la tasa de respuesta, y adicionalmente para aquellos pacientes que tienen específicamente el DESTINY-Lung1, que esto es particularmente para pacientes HER2 positivos, que es un escenario completamente diferente, con positividad alrededor de la respuesta y el control de la enfermedad órgano específica. Y lo que les decía antes, el ctDNA se volvió importante. Entonces, aquí hay diferencias en las curvas para que ustedes observen que podríamos utilizar la visión pronóstica e incluso probablemente si el estudio de Elena Yu sale positivo alrededor de una terapia adaptativa que pues está claramente confirmada. Vamos con el segundo caso. El segundo caso es un hombre mayor, se me olvidó poner aquí la edad, pero para que ustedes lo tengan claro, 77 años, múltiple comorbilidad, diabético, enfermedad coronaria de un vaso, tratada previamente hace como unos 7 o 8 años atrás, que empezó con una sintomatología en mayo de 2021, especialmente por haber tenido en ese momento un ACV talamocapsular con un déficit motor que quedó residual y adicionalmente casi que en paralelo, en mayo del 2021 empezó a presentar tos con hemoptisis y una expectoración mucoide, más algo de disnea que cambió su clase funcional. El paciente consulta por esto, le hacen una resonancia y pues ustedes observan que en el área donde se ve el stroke, pues el ACV, pues realmente lo que tiene es una metástasis cerebral. Aquí se ve muy bien el ámbito en la difusión y adicionalmente una enfermedad pulmonar que pues sugería la presencia de un cáncer de pulmón, confirmado por el TAC, una lesión de 45/26 y enfermedad multiestación a nivel mediastinal, y el PET con las mismas características, incluso como ustedes pueden observar, pues había compromiso adicionalmente en múltiples niveles. Le hacen la biopsia, que comentándola, pues confirma que tenemos un adenocarcinoma de pulmón, en este caso un T2BN3M1B, y adicionalmente positivo para L858R con otras alteraciones adicionales. Entonces voy a dejar que Alejandro nos eche una pasada por ahí sobre lo que él piensa de las mutaciones adicionales. Creo que vale la pena hacer algún comentario alrededor específicamente de EP300, probablemente de RBM10, que creo que es muy importante, paciente nunca fumador además, y un TMB de 13 mutaciones por megapar de bases, claramente inusual en un paciente GFR positivo. Mi pregunta sería, ¿este paciente tiene otros antecedentes exposicionales? No, vive solamente en Bogotá, pero no tiene antecedentes adicionales. Ok. Sí, porque lo que es curioso es que si vemos el tipo de mutaciones, vemos bastantes mutaciones de frameshift seguramente dados por mecanismos indel, que esto pues digamos que si bien no es lo que tradicionalmente se asocia con, llamémoslo, perfiles mutagénicos específicos tales como la combustión de humo de cigarrillo o el radón, pues sí pareciera que debe existir un mecanismo subsecuente por debajo que está haciendo, llamémoslo, pues francamente una hipermutabilidad tumoral, que pues no es lo esperable dentro del EGFR mutado, ¿no? Entonces, por eso queda la duda de si hubo algún antecedente de otro índole de exposición fuera del consumo de cigarrillo. Bueno, digamos que con cada una de estas alteraciones, DNMT3A no le pondría mucha luz, tiende mucho que ver, por ejemplo, con manifestaciones passenger o incluso linfocitos que pueden tener fenómenos de hematopoiesis clínicas que infiltran el tumor y pueden falsear el resultado. Digamos que no son alteraciones frecuentemente atribuibles al tumor, sino más bien de estos otros eventos. Pero lo que sí es curioso es que, por ejemplo, RBM10 también se ha asociado precisamente a grado de mutagenibilidad, porque es una de estas proteínas que se encuentran, digamos, asociadas a la reparación, al igual que a SLX, ¿no? Ahora hay una cosa Entonces, interesante, ¿no? Tenemos información muy reciente, especialmente del Instituto Crick y particularmente de Charlie Swanton alrededor de la importancia de RBM10. RBM10, como lo decía Alejandro, pues tiene un papel importante para reparación. Y digamos que es una de las alteraciones génicas que está cada vez más relacionada en pacientes sin exposición
al humo por combustión del tabaco, pero con cáncer de pulmón relacionado a polución, especialmente por partículas 2.5. El paciente toda su vida la ha vivido aquí en Bogotá, no en un área particularmente densa para polución, pero digamos que las mutaciones de RBM10 sí están asociadas de forma regular a ese escenario y de pronto podría explicar el background de lo que estamos observando acá, que es una explicación. Ahora, EP300 es una mutación o son mutaciones que están asociadas también a un pronóstico más oneroso en pacientes EGFR y particularmente en aquellos L858R, que es una de las cosas que también tenía el paciente. Y como lo mencionaba previamente, si hacemos un TMB ajustado al EGFR y hablamos de 6 mutaciones por megapar de bases, pues este paciente tiene un TMB muy elevado. Bueno, vamos a seguir adelante entonces. Aquí les voy a mostrar rápidamente lo que pasó con el paciente. Entonces, teníamos la lesión que era claramente significativa a nivel talamocapsular, que es lo que ustedes observan acá, la enfermedad primaria, que es lo que ustedes pueden ver también en la secuencia tomográfica. Le hicimos radiocirugía y luego le empecé carboplatino pemetrexed. Aclaro que aquí todavía no tenía el NGS, le di un ciclo y cuando me llegó el NGS que acabamos de ver, pues le paré el carboplatino y el pemetrexed y le empecé el osimertinib. A este paciente le empecé el osimertinib en septiembre del 2021, logró una supervivencia libre de progresión de 30 meses y me hace una progresión cerebral. La progresión cerebral, como ustedes la pueden observar, algunas lesiones corticales pequeñas eh, y sin mayor representatividad, pero en paralelo, además de la progresión cerebral, me hace radionecrosis. Entonces, le hice aquí no tengo las secuencias de la espectroscopia y la perfusión, incluso en algún momento alcanzamos a hacerle un PET con FET también y no lo tengo lastimosamente en este caso particular, pero esta zona, si ustedes comparan lo que teníamos inicialmente contra lo posterior, pues se fue extendiendo progresivamente y el paciente aumentó el déficit motor, especialmente para la marcha, y lo mismo en la extremidad superior, y evidentemente estaba lesionando su calidad de vida. Entonces, al haber progresión, pues obviamente le ofrecí en ese entonces, cuando vi la progresión cerebral y adicionalmente la afectación tálamo-capsular por la radionecrosis, adicionar bevacizumab. Le di 3 ciclos y posteriormente a esos 3 ciclos me hizo una progresión a nivel pulmonar, especialmente a nivel del primario, que no tuvo crecimiento, y ese crecimiento del primario pues me invitó a que probablemente hiciéramos radioterapia. Le propuse la radioterapia, el paciente muy estable funcionalmente, excepto por el daño neurológico que acabo de describir, y le hice IMRT hipofraccionada, comentado previamente con el grupo de radioterapia, y antes de empezar ese tratamiento le tomé una rebiopsia. La rebiopsia es lo que ustedes observan acá. Entonces, preserva la mutación de sensibilidad, cambia el PDL1. Si ustedes observan, estaba diferente en la biopsia anterior. El RBM10 se mantiene y hace amplificación de MET con un TMB también diferente. No sé, Alejandro, ¿qué le parece? Sí, o sea, esta viene siendo al cuánto tiempo el osimertinib. Más de 30 meses después. Más de Llevaba 30 meses después. 36 meses después. Ok. Pues digamos que curioso que no estemos encontrando las otras mutaciones que estaban presentes. Ahí la pregunta vendría siendo si sería la misma plataforma que se utilizó, porque uno No, sí no es es, la misma plataforma. no es la misma plataforma, ok. No, no es Porque igual. uno sí esperaría cierto grado de, llamémoslo así, estabilidad, incluso en esas mutaciones pasajeras. Igual lo que es importante es que sí mantiene el L858R como usted estaba mencionando y el RM10 seguramente, pues al ser alteraciones truncales. Ahora identifica una amplificación de MET. Viene la pregunta de si con esta plataforma, por ejemplo, usted le daría valor al número de copias, por ejemplo, con el cual se está llamando como tal la amplificación de MET, o simplemente asumiendo una amplificación de más de 6 copias, que haría, digamos, bajo el mismo conducto, se daría la misma interpretación de amplificación, o si de pronto grados de amplificación puedan variar, entonces la sensibilidad o resistencia a los diferentes agentes, ¿no? A ver, es un mecanismo de resistencia claramente identificado en pacientes EGFR positivos, digamos que es de lo más importante incluso, alrededor de un 15-20%, y es una de las explicaciones por qué utilizar incluso inhibidores de MET desde el principio. A ver, yo le doy valor y asumo que está por encima de 6 copias, y mi perspectiva en esto, pues tiene además algo muy particular, y es que el tropismo de progresión de la enfermedad empieza a tener manifestaciones especialmente alrededor de mayor afectación a nivel del sistema nervioso central y menor a nivel visceral. Y ese tropismo de los pacientes es muy típico de los pacientes amplificados de MET. Entonces, claramente le di valor a ello. Por ese escenario y por la declinación funcional y por lo que encontré en MET, las plataformas, insisto, fueron completamente diferentes y es un aporte muy valioso que acaba de hacer Alejandro. Le ofrecí osimertinib y pemetrexed, hay que recordar que es un hombre grande ya, en este momento pues tenía más de 77 años,
y adicionalmente pues tenía una comorbilidad importante y su déficit motor instaurado. Le di 3 ciclos y después de esos 3 ciclos me hace progresión meningia y adicionalmente cerebral multifocal. Y en ese momento, pues por ese estado, le comento la posibilidad de hacer osimertinib más crizotinib en ausencia de poder tener acceso al amivantamab, que evidentemente sería el escenario ideal considerando las posibilidades de un mariposa 2. Muy bien, vamos adelante entonces. Estos datos voy a ir muy rápido. Ustedes ya conocen la información agrupada del Flaure y no voy a ser consistente con ello, únicamente para que tengamos en cuenta pues, el impacto que sabemos hoy a largo plazo. Pues acaban de ver un paciente que tuvo 36 meses de control óptimo de la enfermedad, la posibilidad post-control o de control post-progresión. Hay una gran discusión en la actualidad, especialmente por los datos recientemente presentados también alrededor de si vale la pena o no vale la pena mantener el osimertinib. Mi perspectiva es que si el paciente mantiene específicamente la mutación de sensibilidad y tiene compromiso intraaxial y particularmente meningio, no quito el osimertinib. Creo que vale la pena continuarlo y buscar presión alterna y tal vez utilizar en ese escenario algunos otros medicamentos como la quimioterapia si no la ofrecí inicialmente. Lo otro que para nosotros es importante es cuáles son los mecanismos de resistencia. Entonces, si utilizamos el osimertinib en primera línea, pues vale la pena considerar lo que ustedes acaban de ver, que es posiblemente la amplificación de MET como resultado, hasta en un 15, en algunas series se extiende incluso hasta un 20%. Y ahí tenemos algo más de información. Entonces, pacientes previamente tratados, un estudio fase 2, ya tenemos datos consistentes del crisalis finales, tasas de respuesta globales del 36%, adicionalmente a nivel cerebral del 60%, los efectos adversos que ya conocemos bastante bien del amivantamab, particularmente por el riesgo de trombosis y adicionalmente una severísima toxicidad cutánea que se reduce de forma muy significativa con el uso no intravenoso, sino subcutáneo del medicamento. Los datos de la combinación de la amivantamab más el acertinib pues aumenta la posibilidad de respuesta, específicamente en la población positiva para MET. Hay que tener en cuenta que aquí hay diferentes valores y particularmente para ver si los pacientes son amplificados o si son por inmunistoquímica, digamos que hay claras diferencias, esto es por inmuno, lo que ustedes pueden observar para la respuesta de los pacientes. Los datos del mariposa 2, AMI más lacertinib más quimioterapia, en adición a la comparación de quimioterapia y de AMI más quimioterapia. Y lo que ustedes pueden observar dentro del estudio es pues, la mejora en las tasas de respuesta con la introducción del AMI, obviamente respuestas más significativas, mayor control de la enfermedad y lo mismo en el segmento específicamente de la enfermedad cerebral. Este es el forest plot para los pacientes con AMI más quimioterapia, particularmente si ustedes observan con historia de enfermedad metastásica cerebral, pues hay una respuesta significativa y con aquellos que incluso recibieron los osimertinib en primera línea, pues evidentemente el AMI en uso con la quimioterapia pues tiene un beneficio significativo y lo mismo se traduce particularmente para aquellos pacientes que están evaluados en todos los grupos, en este caso con el AMI más el desertinib, algo más de toxicidad y sin claras diferencias con el tratamiento complementario con el lacertinib, que debemos recordar es un inhibidor de tercera generación como lo es específicamente el OSI. La supervivencia libre de progresión, 37 versus 22, la supervivencia libre de progresión organoespecífica para el sistema nervioso central, 54 versus 50, y el análisis interino para la supervivencia global, que también es reciente igual, con diferencias por ahora no significativas, pero una tendencia a que veamos unas curvas que favorecen la intervención con el AMI. Los datos del patritumab deruxtecan, como les decía previamente, el ERTENA-1 salió positivo recientemente. Pacientes politratados con muchos mecanismos de resistencia diferente, completamente independientes al ER3, y una tasa de respuesta del 40% después de ser politratados, duración de la respuesta de 9.6, y de los pacientes que empezaron, la gran mayoría habían recibido osimertinib y la supervivencia global después de la exposición al PATRI fue de 16.2 meses. Estos son los datos que les acabo de comentar del PATRI. Ya tenemos recientemente el comunicado de prensa donde parece ser que tiene un evento claramente positivo alrededor de ello. Vamos con el tercero, que es para finalizar. Y para no perder más tiempo, una mujer de 56 años sin patología previa significativa debuta con la enfermedad presentando dolor en la región torácica posterior y lateral del lado derecho. Tenía más o menos alrededor de unos 6 meses de historia. Le hacen una radiografía y le encuentran un derrame pleural. De eso, pues inicia obviamente todo el estudio. Entonces, el TAC, que muestra una lesión de 45 por 45 en el parénquima pulmonar, específicamente en el nivel basal derecho, una resonancia cerebral que muestra enfermedad multifocal, incluso en algunos puntos con necrosis, como ustedes lo pueden observar en la porción lateral derecha de la diapositiva inferior, y el PET que confirma el hallazgo con una enfermedad no solamente a nivel cerebral y a nivel pulmonar,
sino como ustedes pueden ver en el SCOUT y adicionalmente en las secuencias axiales, pues una enfermedad muy, muy extensa, ganglionar multifocal, ósea y adicionalmente afectación hepática también multifocal. Entonces le hicimos la genómica y esta paciente, pues la patología y la genómica se encontró un adenocarcinoma de pulmón, un T2B, N3, M1C, que resultó con menos de una mutación por megapar de bases y en este caso le encontramos una inserción del exón 20, que en este caso fue una FQA con una BAF del 12% y algunas mutaciones adicionales, particularmente en P53, un RB2, un R2 amplificado, un RBM10 también positivo y un PDL1 del 10%. Siempre me llamó la atención lo que ocurre con el TMB y pues de pronto no sé si Alejandro quiere hacer alguna acotación de el TMB según la plataforma comparada contra secuenciación exómica completa o incluso contra secuenciación genómica completa, las diferencias del TMB según la etnicidad. Hoy en día sabemos que hay TMBs falsamente positivos, especialmente para las etnias asiáticas en el sur de Asia y lo mismo para los latinos. O sea, son cosas que podrían tener algún grado de influencia. Y las Es líneas correcto. terapéuticas, pues lo mismo aquí para la radioterapia, que lo dejo en stand-by para hacer los comentarios, y las oportunidades terapéuticas, pues carbo, pemetrexed, pembrolizumab, carbo, pem, nivolumab, ipilimumab, o sea, un 9LA, carbo, pem, más o menos bevacizumab, carbo, pem, amivantamab, un papillón, que pues sabemos todos que no está disponible en nuestro entorno, u osimertinib, más o menos carboplatino, pemetrexed. Listo. Pues con base en la pregunta del TMB, recordar que pues el TMB en últimas es una medición indirecta de una forma por medio de secuenciación de evaluar una posible carga neoantigénica, llamémoslo así, que puede presentar el tumor. Bajo este orden de ideas, lo que evalúa el TMB es toma en un ensayo definido un tamaño, digamos, de genes, los cuales son relevantes para el tumor y algunos que no son relevantes para el tumor, y evalúa lo que son las variantes sinónimas, no sinónimas, pero que tengan la particularidad que estas variantes que se presentan en últimas van a hacer un cambio en la secuencia proteica e inducir una variación precisamente antigénica. ¿Dónde empiezan las dificultades? Entonces, si bien la secuenciación exómica completa fue donde mejor se ha estudiado y la genómica expandida, este análisis donde se toma, por ejemplo, el punto de corte de 175 mutaciones, se trató de hacer un ajuste, de llevar esa información que obteníamos de la secuenciación exómica a paneles más pequeños que fueran mucho más costo efectivos de realizar. Ahí se ajusta la relación a mutaciones por megapar de base y aparecen los diferentes ensayos, que hay más de 20 en el mercado, donde cada uno tienen tamaños distintos. Por ejemplo, pruebas que pueden irse por las 2 megabases y ajustan. Foundation, que es la que clásicamente estábamos acostumbrados previamente, por ejemplo, tiene un tamaño de 0.9 megabases y así esa variación de cuántos genes incluyen el tamaño del producto de la secuenciación, así como el algoritmo bioinformático. Por eso no es inusual uno al comparar dos resultados divergentes con diferentes plataformas esperar ese grado de variación. ¿Cuánto? Se estima que es alrededor de un 6% evaluado con un índice de correlación, no en la clasificación, por ejemplo, definiendo de 1 a 5, de 5 a 10 y 10 en adelante, sino en una correlación, digamos, tradicionalmente hecha por un coeficiente de Spearman. En adición, como dice el doctor Cardona, hay etnias que históricamente han estado infrarrepresentadas en estas bibliotecas que se utilizan para encontrar este tipo de cambios proteicos, y eso pues siempre han sido caracterizadas pues poblaciones que no tienen esa información genómica. Entonces, si nosotros tenemos una población bien diversa, como es la asiática, bien diversa como es la latinoamericana y bien diversa como la población africana, hay variantes, llamémoslo, naturales y esperables poblacionales que los algoritmos van a tomar falsamente como variaciones asociados a cambios mutacionales tumorales, y eso lleva a una sobrerepresentación de estas variantes que en últimas no van a repercutir como tal en esta carga neoantigénica. ¿Cómo se soluciona eso? Unificando metodologías y obviamente caracterizando más a fondo las diferentes poblaciones. Pero sí, hay diferencias francamente notorias. Y no sé si alguien quiere hacer alguna apreciación sobre la FQA, Alejandro. Es una de las inserciones del exón 20 con una particularidad y es la sensibilidad de los inhibidores. Entonces, bajo esa consideración, si usted tiene una FQA, probablemente, y digamos que estuviéramos en el mejor escenario, pudiéramos tener el AMI y considerar el papillón. ¿Usted cree que es un paciente de entrada para AMI o podría ser un paciente candidato para sumertinib?
Pues digamos que lo que se ha descrito tradicionalmente es que se encontraba en ese sitio donde las mutaciones podrían ser más sensibles a osimertinib, aunque si mal no recuerdo estaríamos hablando de 160 miligramos, el doble de la dosis usual, si no estoy equivocado. Hay con los dos escenarios y los datos pues obviamente son más evidentes y positivos, especialmente para la respuesta de la supervivencia libre de progresión con 160 miligramos. Pero si vemos lo que pasó con el Unicorn, pues se podría hacer incluso con una dosificación inferior. Menor. Ok, bueno, esa discusión también es bonita porque es hasta el punto de donde todas las inserciones del exón 20 se tratan igual o incluso se caracterizan igual o todas se meten dentro de la misma bolsa. Voy a decir un sesgo prácticamente desde mi parte que gusta caracterizar las mutaciones específicamente con sus nombres, apellidos y dónde están localizadas. Así que en ese sentido sí preferiría que lo siguiéramos haciendo y no meterlas todo dentro de la misma bolsa. Bajo ese Creo que esa orden es de una de las cosas más ideas, importantes. O sea, todas las inserciones deberían reportarse no como inserción del exón 20 genérica, sino que ajá, tenemos que tener el reporte de la variante. es correcto. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que como digo, desde la parte diagnóstica, incluso hay estudios donde nos hablan del grado de activación de la vía de señalización con base en el tipo de inserción. Y lo que sabemos es que hay inserciones que tienen una mayor actividad, digamos, de ganancia de función en la vía de señalización, como digo, desde esa parte. Pero en última, si el pronóstico es tan ominoso, digamos, en carencia de medicamentos específicos o en carencia de localizaciones específicas, también es la discusión, pues, digamos, con ustedes los oncólogos, de si el tratamiento me revierte ese fenómeno, vale la pena caracterizar a fondo fuera de un evento académico o si, por ejemplo, nos sirve para localizar pues lo que se conoce prácticamente con las localizaciones sensibles a prociotinib y a otros, si verdaderamente más allá de una terapia para todas, vale la pena caracterizarlo. Y creo que, como digo, desde mi punto de vista es claro, pero lo pregunto también desde el punto de vista práctico para la prescripción y la escogencia terapéutica. En nuestro caso, sin lugar a dudas. Ahora, vale la pena también decir que a pesar de ser un FQA, los pacientes con inserciones del exón 20 pues son pacientes con un pronóstico completamente diferente y en ausencia del AMI o de los nuevos medicamentos que tenemos incluso en este momento proceso de registro rápido frente a la FDA, pues tener enfermedad cerebral multifocal claramente para mi gusto era un riesgo adicional y yo me incliné de entrada, ya voy a mostrar lo que hicimos en el tratamiento, por hacer radioterapia también. Empezamos tratamiento de primera línea con carboplatino, pemetrexed y osimertinib, o sea, nuevamente un flaura 2, le di 4 ciclos. Luego PEMOSI por 11 ciclos, o sea que si ustedes ven, tenemos una muy buena supervivencia libre de progresión, que fueron 10.5 meses. Y luego de eso tuvimos una progresión muy significativa a nivel hepático, que es lo que ustedes pueden ver acá. Entonces el SCOUT que muestra que hay más enfermedad, especialmente localizada a nivel visceral, y pues la enfermedad que ya teníamos antes, incluso con la aparición de nuevas lesiones, que iba muy de la mano con el curso de lo que estábamos observando. Ya le había hecho la radiocirugía sobre la enfermedad oligoresidual después de haber iniciado la quimioterapia más el osimertinib, que era lo que habíamos descrito previamente, y cuando la paciente hace la progresión a nivel visceral, pues la cambio nuevamente y le dejé paclitaxel semanal más bevacizumab más osimertinib. Quiero aclarar que esto no es algo usual, pero me baso en específicamente el compromiso hepático y adicionalmente los datos anteriores, para muchos de los jóvenes seguramente no lo recordarán, del Loxolon 5, donde hay un efecto aditivo y sinérgico entre los taxanos y adicionalmente los inhibidores del EGFR, especialmente las secuencias de tumores más agresivos. Esto lo empezó en febrero del 2024, lo terminamos en agosto del 2024 y logramos una supervivencia libre de progresión aquí me quedó mal, perdón, de casi 8 meses, 7 meses. Y luego tenemos progresión de la enfermedad y bajo ese escenario volvimos a hacer radiocirugía y en este momento estamos empezando tratamiento con gemcitabina y vinorelbina. Esto fue en septiembre de este año, hace un par de semanas, esperando la posibilidad de tener en algún momento el amivantamab. La paciente funcionalmente está muy bien y evidentemente creo que es una paciente para considerarlo. Voy a ir muy rápido aquí, sin lugar a dudas las mutaciones no comunes pues son cada día más excitantes, digámoslo así, alrededor de la posibilidad de tener más opciones terapéuticas que se han desarrollado mucho más rápido. Digamos que la información más grande la teníamos previamente de la sumatoria del Loxone 2, 3 y 6, donde vimos una cantidad de datos alrededor del efecto terapéutico de la fatinib, ya lo mostré al principio, donde creo que todavía hay un escenario donde se podría pensar en la fatinib, especialmente por la cantidad de pacientes tratados, y el Unicorn, que muestra específicamente el efecto terapéutico positivo también del osimertinib en el mismo segmento de pacientes. Esto es simplemente para que ustedes vean en qué nos estamos enfrentando. Aquí están los datos de afatinib, osimertinib y dacomitinib comparados.
Para las dos más frecuentes, que son la G719X, específicamente exon 18, y la S768I, y si ustedes observan, pues las tasas de respuesta parecieran ser superiores, incluso con el AFA hasta 63% y una duración de la respuesta mayor, lo mismo que más o menos ocurre con el DACO. Las diferencias en toxicidad, pues relativamente similares entre los dos medicamentos y claramente muy superiores a los de los osimertinib. ¿Qué pasa con las inserciones? Pues evidentemente son muy diferentes. Digamos que pareciera haber también alguna tendencia poblacional, especialmente para las etnias del sur de Asia y lo mismo para los caucásicos americanos, especialmente por lo que podemos. Acaba de mencionar Alejandro la utilidad, digamos, del poziotinib entre los codones 700, las alteraciones entre los codones 716 y el 770, el afatinib especialmente para 773 y 774, y la FQA en las 763 y el 764, que incluso demuestra sensibilidad para los inhibidores de primera generación. Vuelvo y menciono, ese es bonito entender por qué utilicé la quimioterapia desde el principio, pero el pronóstico global de la enfermedad en combinación con el OSI y adicionalmente la carga de enfermedad, la paciente en una enorme carga. El MOVO entró en desgracia, no va a seguir adelante con el desarrollo, por eso no voy a hacer mayor aclaración. El AMI solo, lo que sabemos aquí es una duración de respuesta de 11.1 y adicionalmente una supervivencia libre de progresión de 8.3 meses. La toxicidad cutánea, especialmente lo que ya sabemos, específicamente por la administración endovenosa muy significativa. Y miren lo que ocurre con las diferencias en el sitio donde están las alteraciones, que es lo que estábamos comentando hace un segundo con Alejandro también. Si las alteraciones están entre las 762 y 766, fíjese la tasa de respuesta. O sea, muy, muy cercana a lo que acabamos de ver incluso para los inhibidores. 70, en este caso 100% para el AMI. Si es near loop, la tasa de respuesta es 41 y la tasa de control a nivel del sistema nervioso central 70 y el far loop 25 versus 75%. Los datos consistentes del Crisalis, ya cerrado incluso, la supervivencia libre de progresión de 6.9 meses y adicionalmente la supervivencia global de 23 meses. Y los datos del papillón, recientemente presentados también en el ESMO del año pasado, con algo de información actualizada alrededor de lo que tenemos en la actualidad, el uso de la quimioterapia más el AMI en primera línea en pacientes con inserciones de exon 20, diferencias en supervivencia libre de progresión a 18 meses, 31 versus 3, versus la comparación con la quimioterapia, que es una de las consideraciones, sin estratificar las diferencias para las alteraciones. Y si ustedes observan, la tasa de respuesta pues mucho mayor con el AMI más la quimio y adicionalmente una reducción significativa de la posibilidad de tener un mejor control de la enfermedad medible. Los datos actualizados para la PFS2, que es lo que tenemos de este año también, diferencia de 24 meses 57 versus 35 y la supervivencia global 72 versus 54. Esto ya está aprobado en los Estados Unidos y aún no lo tenemos acá. Algunos medicamentos adicionales, el CLN 081, también con datos recientes de 2023, el NIU, nos mostró que pues, es un medicamento que sin lugar a dudas tiene también algo de valor. Fíjense las tasas de respuesta, diferentes dosificaciones, claramente con una mediana de control de enfermedad también extensa en términos generales, por encima de los 19 meses, incluso con dosificaciones menores. El Sunvozertinib, que también mostró información reciente en ASCO 2023, unas buenas tasas de respuesta global y una buena posibilidad de control de la enfermedad. En el caso específico para 300 miligramos, incluso por encima del 90%, en el tiempo con una toxicidad que no es despreciable. Y tuvimos oportunidad de verlo este año, se llama Cipalertinib, es un medicamento también completamente diferente, también es una molécula pequeña, tasas de respuesta global cercanas al 50%, pero con un escenario muy interesante, y es estos todos, los pacientes que recibieron Cipalertinib, son pacientes previamente tratados con AMI. Entonces, fíjense lo interesante. AMI solo o AMI más otros inhibidores del exón 20 y la posibilidad de respuesta en un escenario claramente diferente, crítico, negativo, pues son tasas de respuesta cercanas al 40% en una supervivencia libre de progresión de 9.7 meses. Eso era lo que tenía para enseñarles y los casos que queríamos mostrarles hoy. Creo que esto resume claramente lo que tenemos hoy en día en cáncer de pulmón EGFR positivo. Antes del 2024 yo creo que la cosa era medio lineal. Hoy en día tenemos un zafarrancho completo y nos aproximamos a, yo diría que una patología completamente diferente, con muchas patologías en su interior, donde vamos a tener que aprender bastante más alrededor de ello. Muchas gracias por el tiempo y pues quedamos abiertos a preguntas si alguien tiene algo que poner a consideración, decir o mencionar al respecto. Muchas gracias, doctor Cardona.
Sí, en conclusión, creo que si nosotros miramos de para atrás, creo que hace 20 años o más tiempo que el cáncer de pulmón era tan abismal en su pronóstico a lo que tenemos hoy, pues nunca nos hubiéramos imaginado esto, ¿no? Creo que lo único que sí podemos saber es que con esta complejidad, pues la necesidad de los grupos multidisciplinarios cada día va a ser mayor, no necesariamente como un lujo, sino como una necesidad, lo que fue la adopción del diagnóstico molecular en su momento, y creo que ahí es lo único seguro hacia dónde vamos. ¿Qué moléculas vendrán y cuáles estudios serán positivos? Pues habrá que verse. En este momento quedamos abiertos a algunos comentarios en el chat o si alguien desea levantar la mano para abrir el micrófono, estamos atentos a preguntas o comentarios. Bueno, si no hay más preguntas o si alguien no desea hacer ninguna intervención adicional, agradecer en primera mano a los asistentes de este, llamémoslo fructífico evento de grandes aprendizajes para todos. Al doctor Cardona nuevamente, muchas gracias por la participación y por estas excelentes discusiones que espero nunca dejemos de hacer. AstraZeneca por el patrocinio y Figma por la plataforma. Muchísimas gracias a todos y buena noche. Muchas gracias a todos, una feliz noche y muchas gracias por la invitación.